nos gustó en otro universo completamente distinto, otro tono, otras búsquedas, otros periodos históricos, lo nuevo de Miguel Gómez, que se llama Grand Tour. Miguel Gómez, bueno, alguien muy reconocido por la cinefilia, La cara que mereces, Aquel querido mes de agosto, la trilogía de Las mil y una noche, pero me parece que esta película con la que más conecta o continúa cierta huella es con Tabú, ¿no? La película de 2012. Es también otro viaje, es un viaje en este caso por Asia, con un juego muy extraño que tiene que ver con que la película está ambientada en 1918, finales de la Primera Guerra Mundial. El protagonista es un burócrata, un funcionario de segunda línea del Imperio Inglés, que se llama Edward Abbott, y que, bueno, nada, está en Asia, la cosa empieza en Birmania. Pero enseguida Miguel Gómez rompe con la idea de la reconstrucción histórica rigurosa, porque cuando este personaje empieza a viajar y viaja por absolutamente todos lados, va a Tailandia, Vietnam, Filipinas, Singapur, Japón, China, etcétera, etcétera, las imágenes de las ciudades son las imágenes de ahora, ¿no? Uno ve autos, último modelo, y hay una voz en off muy literaria, y además en el idioma del país en el que esa escena transcurre. Si es en Vietnam, la voz es masculina o femenina, pero vietnamita, y cuando es en China es en chino o en mandarín, y cuando es y a su vez hay como dos grandes historias, porque es, a ver si lo puedo contar, digamos, es este personaje masculino y está su novia o pareja o prometida, que no se ven hace 7 años y por distintas cuestiones nunca se terminan de cruzar. Y la primera mitad está enfocada en el personaje masculino y la segunda mitad en el personaje femenino. Creo que eso sí se puede contar porque son como las grandes líneas de la película. Sí, yo creo que es una película que no tiene spoilers. No tiene, para mí es una obra maestra, es la mejor película que he visto en el Festival de Cannes, el auténtico viaje de este festival. Y es una película que, como apuntas tú, arranca con el personaje masculino, Edward, esperando a Molly en el puerto de Rangún. Y entonces lo que ocurre es que no llega ella en el barco en donde él la está esperando, no queda muy claro, y él, en vez de esperarla al siguiente barco, sale disparado y se va hacia Singapur. Y lo que ocurre en realidad es que durante toda la película él está escapando de ella. Es una película también sobre la cobardía de este personaje, que no se atreve a enfrentarse a la mujer con la que lleva 7 años comprometido y que le busca, y él, en vez de confrontarla y decir, tampoco queda muy claro qué está pensando, pero lo único que hace es huir, ¿no? Parece casi como los Seven Chances, la película Seven Chances de Buster Keaton, ¿no? De este hombre escapando de una mujer que quiere casarse con él. A mí me hizo recordar, no sé si te pasó, un poco algunos recursos a Sans Soleil, la película de Chris Marker. Sí. Y hay, bueno, cosas que ya estaban también en Tabú, cierta idea sobre estos personajes occidentales en un contexto completamente distinto, el tema del colonialismo, no desde una bajada de línea, pero entre los textos, la acción, hay algo ahí también de reflexión permanente sobre... Claro, digamos, Miguel Gómez es un gran cineasta, no es un publicista, no hace películas propagandísticas, y sus películas además tienen la singularidad de estudiar estos fenómenos históricos desde, yo no diría la ambigüedad, pero sí desde una cierta ironía, ¿no? Entonces, en este caso, este factor irónico está por todas partes, en el hecho de que estos dos personajes que representan al Imperio Británico hablan en portugués, ¿no? Lo que decíamos en el podcast anterior cuando hablábamos sobre Limonov, del hecho de que no nos podía molestar que por razones financieras y comerciales una película sobre rusos estuviese hablada en inglés. En este caso no tiene nada de comercial, es una decisión política, ¿no? Hacer que estos personajes británicos, en vez de hablar en inglés, que sería lo más comercial, hablen en portugués, ¿no? Que por otra parte portugués también con su historia colonial, ¿no? Absolutamente. Y en este caso también esto otro que señalas, de que cada vez que el personaje va por un país diferente, la voz en off que va relatando la historia ficcional
se transforme y vaya adoptando el idioma del lugar en cuestión, creo que también es otra decisión política, ¿no? Y también apunta a la idea, por ejemplo, de romper con esta idea, yo creo, muy colonialista de pensar en Oriente o el sudeste asiático como si fuese un único ente, ¿no? Una única entidad política y cultural, ¿no? Y la película va reivindicando que cada uno de estos países, de estas naciones, tiene su propia cultura. Y en ese sentido, sí. Grand Tour es una gran arca cultural, ¿no? Porque cada vez que el personaje visita un país, ya no solo es que se estudie desde esa perspectiva documental que tú relacionas de manera totalmente acertada, yo creo, con el universo de Chris Marker, ya no solo es que veamos cómo late cada una de sus ciudades, cada una de sus calles, sino que también puntualmente la película nos va mostrando modos de representación particulares de cada uno de esos países, ¿no? Desde diferentes tipos de marionetas que se van adaptando, vamos viendo las versiones de esos espectáculos teatrales en cada uno de los países. Musicales, y algo que él viene trabajando de aquel querido mes de agosto, pero en cada región adaptado obviamente a la impronta y a la dinámica de ese lugar. La zona que quizás a mí o sea, son increíbles las criaturas, pero hay demasiadas imágenes de monos, de osos panda, cosas como una zona National Geographic. Él creo que lo usa porque, bueno, son representantes de la naturaleza muy importantes en esas zonas. Pero me parece que se regodea un poco con el osito panda y la gente se ríe y que eso, pero a mí me hizo un poquito. Aparece dos veces, para mí no son tres, muchas, pero bueno. Los monos también. Sí, aparecen un par de veces. Es verdad que digamos, la película va yendo como por algunas de las grandes ciudades de estas naciones, pero cuando llega a China hay un desvío del protagonista porque tiene un accidente en un viaje en tren, que por cierto es muy importante señalar también, todas las escenas ficcionales de la película están todas filmadas en estudio. Claro. Son recreaciones ficcionales de esos lugares, ¿no? Claro, y ahí trabajó con su fotógrafo, con este fotógrafo extraordinario portugués que es Rui Pozas, mientras que en la zona que filmó en cada ciudad, trabaja con directores de fotografía chinos o tailandeses, etcétera. Entonces, todas las escenas ficcionales están filmadas en estudio, eso dota... Incluso el descarrilamiento, ¿no? Sí. Y entonces, eso dota toda esa vertiente más abiertamente ficcional de la película, que es toda en blanco y negro, por cierto, de un aura clásica, yo diría. Además está trabajando esta cuestión del melodrama romántico, sobre todo cuando aparece el personaje femenino. Todo eso yo creo que remite bastante al universo de Joseph von Sternberg, ¿no? Y con estos melodramas femeninos con toques pintorescos o exóticos, ¿no? Y ahí está claramente Gómez apelando a la historia del cine, ¿no? Hay escenas también con trenes que podrían incluso hacernos pensar en el cine de los orígenes o la primera película. Sí, ¿no? Hay mucho de cine mudo también en su cine. Sí. Y después está toda esta cuestión moderna, ¿no? De rollo Chris Marker, pero con momentos absolutamente estelares. Para mí, mi momento favorito de la película es un momento en el que en las calles de Manila, en Filipinas, suena el Danubio Azul. De hecho, el tema musical entra cuando el personaje está viajando en bote, en un barco hacia Manila, y después llegamos a la ciudad y hay una especie de vals bailado por motocicletas, centenares y centenares de motocicletas en las calles de Manila, pero todo eso de repente superpone la imagen de las motocicletas con una imagen de una celebración popular donde hay un dragón hecho como de cartón piedra y con diferentes ropas, y ahí la película conecta la cuestión del frenesí urbano con la cuestión de una cultura que todavía bebe de elementos ancestrales, y después también se superpone a un tipo que está cantando en la calle, que después hay una escena de karaoke con el My Way de Frank Sinatra absolutamente sublime. Digamos, es esta inventiva que ha florecido en algunos momentos puntuales en la obra de Miguel Gómez, para mí no siempre, sobre todo en la franja central de aquel querido mes de agosto, y que aquí vuelve a fulgurar de un modo para mí sublime.